Seguimos en la noche. Colombia está próxima a iniciar formalmente los diálogos de paz con el grupo terrorista de las FARC. Sin embargo, el panorama de seguridad arroja cifras preocupantes, de acuerdo a un informe publicado por el Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda. Si bien las cifras de delitos en zonas urbanas han registrado un descenso, la seguridad a nivel nacional empeoró debido al incremento de las acciones terroristas de grupos como las FARC y el ELN. Al término del primer semestre de 2012, la situación de seguridad nacional continúa deteriorándose. Aun cuando se ha reducido el ritmo de deterioro de algunos indicadores, la tendencia general es a un agravamiento de la inseguridad debido a la persistencia del rebrote violento de la guerrilla. Esta es la conclusión del informe publicado por el Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, que realizó un diagnóstico de la situación de seguridad durante el primer semestre de este año. Ahora que Colombia está a las puertas de un diálogo de paz con el grupo criminal de las FARC, el estado de la seguridad en el país suramericano demuestra un ligero avance en los centros urbanos, pero un alarmante retroceso a nivel nacional. Debido a las acciones del grupo criminal de las FARC, la situación de seguridad arroja preocupantes cifras. Secuestros. La práctica del secuestro se configuró como la segunda más alta de los últimos 4 años. En cuanto a los autores de los plagios, la delincuencia común fue responsable del 85% de los secuestros. Las FARC fue el segundo grupo con el 8% de los secuestros y mostraron una reducción del 71%. El secuestro no hay por parte de las FARC. Cuando nosotros dijimos esto, dijimos, no alcanzan a contarse en los dedos de la mano. Ya no hay ningún retenido por parte nuestra. Retenes. El grupo terrorista de las FARC perpetró el 79% de los retenes. Con 24 casos, esta organización criminal es la mayor responsable de esta práctica, que tuvo un aumento del 200% con respecto al año anterior. El incremento de estos retenes es un síntoma inequívoco de la expansión de la presencia guerrillera en el país, del aumento de su capacidad de atemorizar y controlar a la población. Sabotajes. La organización criminal de las FARC es responsable del 94% de las acciones de sabotaje. Estos son ataques contra la infraestructura vial, energética, petrolera y de comunicaciones. La dimensión de los simultáneos atentados en los primeros días de julio contra instalaciones petroleras en Putumayo y norte de Santander hace prever que la tendencia es hacia el escalamiento de la acción destructiva de los terroristas contra este sector vital de la economía. Ataques. De los 164 hostigamientos, emboscadas y ataques contra policía y ejército, el grupo criminal de las FARC perpetró el 89% de estas acciones. Es de resaltar que, a diferencia de los primeros meses del año, cuando la fuerza pública tuvo que soportar un inusitado incremento de los ataques de los grupos guerrilleros, al término del primer semestre, los más afectados por el incremento de las acciones terroristas han sido los civiles. Señor Alfredo Rangel, director del Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, a propósito de este informe que presentan ustedes de lo que ha sucedido en estos primeros 6 meses del año, y 6 meses que estuvieron ya conversando las FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos, no cesan los ataques, el secuestro, el sabotaje. Uno pensaría que el grupo criminal entró ganando en este proceso porque no hay ninguna artículo, ninguna orden que les implique dejar de hacer estas acciones criminales. Así es, desafortunadamente el presidente Santos, que durante su campaña electoral y los 2 primeros años de gobierno señaló que las FARC debería cumplir unas condiciones inamovibles para que el gobierno aceptara sentarse a negociar con ellas, y que esas condiciones eran liberar a todos los secuestrados, suspender el reclutamiento forzoso de menores, suspender los ataques contra la infraestructura económica nacional y los ataques contra la fuerza pública. Ninguna de esas condiciones se cumplió y el gobierno, sin embargo, aceptó dialogar con esta guerrilla en medio de la confrontación armada. Creo que ese es el primer gran error de este proceso, porque nos pone a puertas de repetir la experiencia del Caguán. ¿Qué sucedió en el Caguán? Se negoció en medio del conflicto, la guerrilla utiliza
la violencia y el terrorismo como un instrumento para presionar al gobierno en la mesa de negociaciones, y ese escalamiento de la violencia hace que la gente le pierda cada vez más fe al proceso de paz, y un proceso de paz sin legitimidad, sin apoyo de la ciudadanía, está condenado al fracaso. ¿De dónde sacan ustedes estas cifras? Explíquenos este informe, porque el gobierno colombiano ha dicho otra cosa, que se trata de pequeñas acciones de las FARC que los medios de comunicación quieren maximizar o quieren poner como ruidosos en medio de este proceso. Este informe está basado en cifras oficiales y en un sistema de información de nuestro centro de estudios que permite recoger todas las acciones violentas de la guerrilla, de la delincuencia organizada, de los grupos paramilitares, etcétera, a nivel nacional. Diariamente se procesa esa información y los resultados pues son los que tenemos a la vista. El gobierno ha tratado, y creo que ese es su primer gran error, de minimizar esta situación, de decir que está muy limitada a algunas regiones del país. Pues según nuestros estudios, en estos 2 últimos años, 270 municipios han sido objeto de algún tipo de acción violenta o terrorista de los grupos guerrilleros, y simultáneamente las solas FARC han regresado a cerca de 50 municipios de donde habían sido expulsadas por obra de las fuerzas militares durante el gobierno anterior. Así es de que, sin lugar a dudas, hay un rebrote de la guerrilla, hay una expansión territorial de la guerrilla, está incrementando su capacidad de daño, está incrementando su disposición a seguir afectando a la economía, a la sociedad civil, al Estado colombiano, aún en medio de estos diálogos de paz. Y creo que el país, que ya consideraba que esa era una historia pasada, que esa página ya la habíamos superado, no va a resistir mucho tiempo con este escalamiento de la guerra, al mismo tiempo que se habla de paz en La Habana, y esto tarde o temprano podría ser un obstáculo insuperable para llegar a un acuerdo de paz. Sí. Señor Rangel, ¿cuál es el dato positivo y cuál es el dato preocupante del informe que ustedes están revelando? Hay el descenso de delitos en algunas partes, como los centros urbanos, pero hay una preocupación generalizada por la seguridad nacional en Colombia. Así es, hay en la mayoría, son 8 delitos urbanos de gran impacto en las ciudades. En la mayoría de ellos ha habido descensos muy leves, por ejemplo en el tema del homicidio. Sin embargo, Colombia sigue siendo el 5º país con mayor tasa de homicidio de la región, o sea, no es para dar brincos de alegría porque los avances son todavía muy tenues, muy graduales, muy precarios, pero a nivel nacional, en las zonas rurales, sí hay un agravamiento de la situación de seguridad, y esto obviamente ha traído como consecuencia un deterioro de la percepción de la seguridad entre los colombianos. Cerca del 78% de los ciudadanos siente que hay un retroceso en la seguridad. En todas las encuestas lo están registrando, no todo el mundo puede estar equivocado, y ese deterioro de la seguridad pues se puede verificar en esos hechos que son estadísticas plenamente confiables, demostrables, de que efectivamente por obra de este incremento de la violencia terrorista de la guerrilla y también del ELN, pues se está deteriorando la seguridad en el país. Estamos hablando de ataques de organizaciones terroristas como las FARC y el ELN en contra de la población civil. Y ellos mismos han dicho, los delegados de las FARC en Cuba, que una vez se sienten a la mesa de diálogo van a pedir un cese de hostilidades. ¿Debería de haber un cese de hostilidades bilateral? No, yo creo que el gobierno se ha dejado meter en ese plano de la discusión que es absolutamente inadmisible. Quien debe cesar el terrorismo y la violencia contra la sociedad civil y contra el Estado es la guerrilla. La guerrilla no le puede exigir al gobierno que cese los operativos militares o que deje la policía quieta y que dejen de perseguir a los narcotraficantes o a las bandas criminales. Es un deber constitucional de la fuerza pública proteger a la ciudadanía, brindarle seguridad a la población. No pueden parar, no puede haber en consecuencia un cese bilateral de hostilidades. Tiene que el gobierno exigirle a la guerrilla un cese unilateral de esas hostilidades, que en 2 palabras significa dejar el terrorismo, dejar los atentados, dejar los asesinatos, la extorsión generalizada que está haciendo en muchas regiones del país, el reclutamiento de menores. Cerca de 155 municipios, según la Defensoría del Pueblo,
han sido víctimas del reclutamiento de menores por parte de la guerrilla de las FARC. Eso tiene que cesar para que el proceso tenga alguna credibilidad. El cese de hostilidades, el cese al fuego, que es el cese del terrorismo, debe ser unilateral, obviamente, por parte de la guerrilla. Vamos a una nueva pausa comercial en el programa La Noche. Al regresar vamos a evaluar dos declaraciones de la organización de las FARC. La primera, dicen que no tienen nada que ver con el narcotráfico. Y la segunda, que tampoco tienen ningún secuestrado en su poder. Seguimos en La Noche. Continuamos en La Noche. Los delegados de las FARC en La Habana, Cuba, negaron que tengan secuestrados en su poder, que hayan participado en narcotráfico y que tengan pretensiones políticas. Son tres cosas que los hechos parecen desmentir. Los tres son temas claves para el desarrollo de las negociaciones que iniciarán en Oslo, Noruega, el próximo mes de octubre. Secuestro. En un balance que se hizo y consulta a los frentes, ningún frente nuestro lo está haciendo. Sería violatorio de las orientaciones de la FARC. No es política de la FARC. Los datos de la Fundación País Libre, que acompaña a las víctimas del secuestro en Colombia, contradicen las declaraciones de los delegados de las FARC. Según la ONG, el grupo criminal tendría en su poder a unas 400 personas, la mayoría de ellas civiles. Las familias de Luis Hernando Peña Bonilla y Edgar Murcia Canencio, ambos integrantes de la Policía de Colombia, esperan conocer la verdadera suerte de sus seres queridos. Ambos uniformados llevan más de 14 años privados de la libertad y las FARC nunca aclararon si están vivos o muertos. Alias Andrés París, uno de los delegados de las FARC en los acercamientos con el gobierno, aseguró que ayudarán a esclarecer qué pasó con los secuestrados y los desaparecidos. Narcotráfico. En el caso nuestro, entonces nos acusan de narcoguerrilla. Y siempre hemos dicho no tenemos nada que ver con el narcotráfico. Aunque las FARC lo nieguen, las autoridades colombianas dicen tener la suficiente evidencia para afirmar que el grupo terrorista sí tiene que ver con el ilícito y sus frentes reciben importantes recursos del tráfico de pasta de coca. Todos sabemos que sí han utilizado el narcotráfico como fuente de financiación, que han sido narcotraficantes. La DEA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos no dejan de afirmar que las FARC son el cartel de drogas más grande del mundo y que cooperan con las bandas criminales en el negocio del narcotráfico. Estos grupos han incluido miembros de los antiguos grupos paramilitares y que están activos en varias regiones, donde compiten y a veces colaboran con las FARC en el tráfico de drogas. Política. No somos politiqueros de turno y por lo tanto nos vamos a concentrar en la misión. También los delegados de las FARC se contradicen en sus aspiraciones políticas. En varias oportunidades, los cabecillas de las FARC han expresado su simpatía por el movimiento Marcha Patriótica, liderado por la destituida ex senadora Piedad Córdoba. Tenemos clara evidencia de que las FARC, esa organización terrorista, ha venido tratando de organizar, manipular, incluso financiar parte de esa movilización. Para analistas en Colombia, la Marcha Patriótica sería la plataforma política de las FARC una vez sus militantes dejen las armas. Señor Alfredo Rangel, director del Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, las FARC niegan una vez más que tengan vínculos con el narcotráfico y en ocasiones pasadas han dicho que lo único que hacían era cobrar un impuesto a los cultivos ilícitos o a los laboratorios, pero que no estaban metidos en el tráfico ilegal de drogas. ¿También se les puede creer en esta parte? No, de ninguna manera. Las autoridades han documentado decenas, centenares de casos de capturas de muchos kilos, de centenares, de miles de kilos de droga o de base de cocaína producida por las FARC. Decenas de laboratorios han sido capturados, igualmente dineros ilícitos provenientes del narcotráfico. Está totalmente comprobada la alianza entre la guerrilla y grupos mafiosos criminales en este negocio ilícito. Así es de que es absolutamente imposible, digamos, tratar de tapar el sol con una mano y negar esta evidencia total que está a los ojos de todo el mundo y que hacen de la guerrilla de las FARC el principal cartel en la producción y en la comercialización de coca a nivel internacional. Otra de las contradicciones es la posibilidad de participación política en caso de un eventual acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Escuchábamos a alias Rodrigo Granda diciendo no somos politiqueros de turno.
uno. Pero en las últimas horas hemos escuchado también declaraciones de los mismos delegados de las FARC diciendo no solo que apoyarían una Asamblea Nacional Constituyente, sino que también pondrían candidato a la presidencia de la República. Las FARC obviamente tienen pretensiones políticas, ellos están buscando el poder por la vía armada y si ello no es posible, pues por la vía de la negociación ser un factor estructural de poder político en el país. Lo condenable es que estén combinando ahora, como en la época del Caguán o en épocas anteriores, lo que ellos llaman las distintas formas de lucha, es decir, simultáneamente están echando bala y haciendo terrorismo en Colombia y armando grupos políticos para hacer política legal, política electoral, como lo ha denunciado el ministro de la Defensa, que tiene pruebas que relacionan al movimiento Marcha Patriótica con la guerrilla de las FARC. Eso es absolutamente inadmisible, es jugarle sucio a la democracia para que ellos sean un partido político. Bienvenidos, dejen las armas, abandonen el terrorismo e ingresen a la vida civil en las condiciones en que están el resto de los partidos en una democracia que brinda absolutas garantías a todos los partidos políticos, incluidos los partidos de la oposición. Señor Alfredo Rangel, director del Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias a ustedes, buenas noches. Y a todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter @ntn24, también @segurizatynTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan una muy buena noche.